Bueno, vamos a ver integración por partes, pero para ver este tema que es muy importante en las técnicas de integración que vemos en cálculo 2, vamos a recordar algo de cálculo 1. ¿Recuerdan cuando teníamos nosotros dos funciones multiplicando y queríamos derivar estas funciones? Queríamos derivar estas funciones con respecto a x, y ya que ambas son con respecto a x. Tenemos la función f definida en este caso con respecto a x y la función g que también está definida con respecto a x. ¿Qué hacía si yo quiero derivar? Entonces aquí teníamos que usar la regla del producto. Y la regla del producto es, copio el primero, derivo el segundo, que la derivada del segundo es g' de x, más, copio el segundo y derivo el primero. Y teníamos la derivada de esto. ¿Por qué estoy haciendo esto? Bueno, y vamos a hacer algo. El de x que está aquí lo voy a pasar al otro lado a multiplicar. Entonces esto me va a quedar de la siguiente manera. Me va a quedar la derivada de f de x, g de x, y ese diferencial de x lo pasa al otro lado a multiplicar. Entonces va a quedar f de x por g' de x más g de x por f' de x diferencial de x. Y ahora vamos a hacer algo. Vamos a venir nosotros y vamos a integrar en ambos lados. Vamos a aplicar el operador integral en ambos lados. Entonces aquí vamos a tener la integral, que aquí de la derivada de f de x, g de x. Aquí vamos a tener la integral de f de x por g' de x y el de x que multiplica, ¿verdad? Más la integral de g de x, f' de x por el diferencial de x. Y aquí tenemos que recordar algo bien importante. La operación inversa de la integral es la diferencial, así que si yo tengo una integral y un diferencial en su integrando, esto se anula prácticamente, porque es la operación inversa de esto. Entonces solo tengo f de x por g de x. Y esto pues lo vamos a copiar, tal cual lo tengo. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a pasar al otro lado de la ecuación. Esta es una ecuación, lo que nosotros vamos a tener aquí. Uno de estos dos. Vamos a venir nosotros y vamos a trasladar al otro lado este que está aquí, el g de x por f' de x. Le vamos a pasar a restar. Es decir, voy a tener f de x, g de x, y voy a pasar a restar este que está aquí, que es la integral de g de x, f' de x, diferencial de x. Y aquí tenemos f de x, g' de x, diferencial de x. Entonces esto vamos a ponerle nombre a esto que está aquí. Le vamos a poner a f de x, le voy a poner, primero lo voy a poner como en número. Número 1 le voy a poner. Y a esto de aquí le voy a poner número 2. 1, que va a ser f de x, le voy a llamar u. Y 2, que va a ser g' de x, diferencial de x, le voy a llamar diferencial de b. Entonces, como ya le cambié nombre a esto, pues vamos a reescribirlo con el nombre que le di. Aquí va a estar el 1, que es u, y el 2, que es db. Entonces venimos nosotros y de la misma manera vamos a cambiarle el nombre a este. A este pues le vamos a poner, como es f de x, es u. ¿Y quién es g de x? Bueno, ¿quién sería g de x? Si aquí la relación que tengo es g' de x. Bueno, bien fácil. Si yo de el 2 integro a ambos lados, integro aquí a ambos lados, entonces me queda que b es igual a g de x. Entonces aquí me va a quedar u por b menos la integral de quién? De g de x, que es b, y f' de x, diferencial de x, ¿quién va a ser? Bueno, entonces vamos a hacer algo de esto. Aquí f de x, que es igual a u, voy a derivar f de x y me va a quedar la derivada de f de x y voy a derivar u también. Entonces, si yo derivo f de x, esto se puede reescribir, ustedes ya lo aprendieron en cálculo 1, como f' de x.
Y la derivada de u es derivada de u. Entonces, aquí nos va a quedar a nosotros b por f' de diferencial de x. Aquí me falta el diferencial de x. Y este va a ser diferencial de u. Entonces, ¿qué es esto? Este resultado que está acá, bueno, este es el resultado de integración por partes. ¿Cómo así? ¿A qué me refiero? ¿De dónde proviene la integración por partes? Esto que está acá es el resultado de integrar la multiplicación de dos funciones, donde una función es muy fácil de derivar y la otra función es fácil de integrar. Entonces, a ese resultado que nosotros vamos a tener, para hacer la integral de esta multiplicación de dos funciones, va a quedar como resultado u por b menos la integral de b por du. Una manera de que ustedes han visto coloquialmente que se le conoce es una vaca vestida de uniforme para que se les quede la fórmula. Bueno, no hay problema. Si usan eso como método de estudio, pues bien. Pero esto proviene de esto. Proviene de la multiplicación de dos funciones que derivan y al hacer los arreglos algebraicos competentes les va a quedar que la integral de u por db es igual a u por b menos la integral de b por du. Entonces vamos a tener lo siguiente. Voy a copiarlo de nuevo para repasarlo. Entonces la integral de ¿quién? De u por db es igual, este es b, es igual a u por b menos la integral de b por du. Y vamos a hacer un ejemplo para que nos quede algo claro lo que estamos haciendo. Vamos a integrar esta función que está aquí. Recuerden, ustedes en el libro que están usando, pues tienen los temas de acuerdo a los capítulos. Entonces ya saben que si esto está en la sección 7.3, corresponde a integración por partes. Pero en un examen o en una clase siguiente, ustedes van a tener una serie de integrales y ustedes van a aplicar el método más conveniente para integrar. Entonces tienen que manejar bien todas las técnicas de integración. En este caso, que es integral del logaritmo natural de x más 1 diferencial de x, vamos a usar no fórmula, sino que integración por partes para integrar esta función. ¿Qué tengo que reconocer para usar integración por partes? Dos funciones. Tengo que reconocer una función que voy a integrar y una función que voy a derivar. Entonces, aquí vienen nuestras lógicas y nuestro estudio, porque entre más estudien, su lógica se va a ir desarrollando también. Entonces, en este caso, yo voy a tener una función que voy a integrar y una función que voy a derivar. En este caso, u lo derivo y db lo integro. Solo que en orden, para que sea más fácil, voy a poner el u aquí y el db lo vamos a poner aquí. ¿Quién es u? U tiene que ser la que es fácil de derivar. Entonces, acá hay dos funciones. Logaritmo natural de x más 1 es una función y diferencial de x va a ser la otra función. Entonces, logaritmo natural de x más 1 es la primera función a la cual yo voy a derivar. Y la otra función que vamos a tener va a ser db, que la función a la cual voy a integrar va a ser 1 diferencial de x, que eso es diferencial de x. Entonces, esta la derivo. La derivada de esto es 1 sobre el argumento que es x más 1, o la derivada del argumento que es diferencial de x. La integral de esto, integro en ambos lados, me queda, se anula, y aquí se anula, y solo me queda esto. Entonces prácticamente ya tenemos nosotros nuestro resultado. Dice que es u por b la multiplicación de estos dos, que es x logaritmo natural de x más 1 multiplicado, menos la integral de b por du, por estos dos. Y aquí va a quedar x sobre x más 1 diferencial de x. Y aquí pueden usar sustitución o división larga para hacerlo. Entonces, si usamos sustitución, que es más rápido, va a quedar, digo que w es x más 1. Entonces, para tener la x, el 1 lo paso a restar y me queda que w menos 1 es x. Derivo w con respecto a x y me queda que la derivada de w es derivada de x. Y ahora vamos a tener nosotros entonces, reemplazando esto que está aquí, vamos a tener w menos 1 sobre w, la división de w menos 1 sobre w.
esta es una forma de hacerlo, si no, pues hacemos la forma de división larga, que al final creo que va a ser más corto. Cuando ustedes hagan, aquí voy a hacer aparte esta integral, cuando hagan ustedes w menos 1 sobre x más 1, que es w, diferencial de w, pues esto es ya, w sobre w es 1, menos 1 sobre w es menos 1 sobre w, diferencial de w. Y ya tienen la respuesta de esto. Entonces, en conjunto, la respuesta es x logaritmo natural de x más 1 menos. ¿Cuánto va a quedar esto? Aquí queda w, la integral de 1 es w y w es x más 1. Como hay un menos antes, tengo que poner paréntesis. Y la derivada, la integral de menos 1 sobre w es menos logaritmo natural de w. Y esto es menos logaritmo natural de x más 1, más una constante c. Y ya tenemos la respuesta de nuestro ejercicio. Todo esto es la respuesta de nuestro ejercicio. Vamos a hacer ese segundo ejercicio y el único método que tenemos hasta el momento para hacer este ejercicio pues es integración por partes. Entonces vean acá, es más fácil identificar esas dos funciones. Esta función es x al cuadrado la primera y la segunda es e a la 5x diferencial de x. Objetivo de nosotros, hacer la integral. ¿Cómo? Pues con el método que consideren más apropiado. En este caso, integración por partes. Para eso, ¿qué hacemos nosotros? Pues vamos a tener dos funciones. La primera función va a ser una que es fácil de derivar y la otra va a ser una que es fácil de integrar, que le voy a llamar db. La que es fácil de derivar en este caso pues es la polinómica, que es x a la 2, y la otra que es fácil de integrar pues e a la 5x. ¿Qué pasa si se confunden? Si ponen u, e a la 5x y db, x al cuadrado, van a llegar a un punto que cuando ustedes hagan la integración por parte, apliquen la fórmula, lo que está dentro, el b por du, les va a quedar algo más grande de lo que está acá. En vez de quedarles x al cuadrado, e a la 5x, les va a quedar x a la 3, e a la 5x. En vez de ser una polinómica de grado 2, va a ser una polinómica de grado 3 o una de grado 4 después. Y en vez de lograr hacer el ejercicio y tener un fin, pues esto de aquí se va a volver algo infinito y no van a tener fin. Entonces, por eso tienen que encontrar el adecuado. Entonces, en este caso vamos a venir nosotros y vamos a derivar u. La derivada de u es 2x diferencial de x. Y vamos a integrar b. Como integramos b, integramos a ambos lados. Aquí recuerden, tienen que tener el diferencial de x. Se me olvidó copiar, tienen que copiar. Y aquí la integral es 1/5 de e a la 5x. Por lo tanto, nosotros ya tenemos una respuesta con esto. Aquí vamos a aplicar la fórmula y la fórmula es u por b. U por b es x a la 2 por 1/5 de e a la 5x. Esto es x a la 2 sobre 5. E a la 5x menos la integral de b por du. Y esto es 2/5 de x e a la 5x diferencial de x. Y ahora, esto que está acá, pues lo integro con un método que ya conozco o con algo que pueda hacerlo. En este caso, aquí de nuevo voy a ocupar integración por partes para hacerlo, porque esto es la multiplicación de dos funciones donde una es fácil de derivar y la otra es fácil de integrar. Entonces venimos nosotros y usamos por partes. Ya no puedo usar u y db, voy a usar u1 para diferenciarlos y db1. ¿Quién es u1? El 2/5, si yo quiero, lo puedo sacar fuera del integral y va a ser tal vez una manera más fácil donde podamos omitir errores si sabemos usar paréntesis. Lo saco fuera del integral y dentro del integral solo voy a tener esto. Entonces, u1 va a ser igual a x nada más y db1 va a ser igual a e a la 5x diferencial de x. ¿Quién es la derivada de u1? 1 diferencial de x. ¿Quién es la integral de b1? Entonces la integral va a quedar 1/5 de e a la 5x.
Y de nuevo aquí vamos a encontrar nuestra respuesta. Copio, esto se tiene que copiar porque con esto no trabajé. Entonces, como no trabajamos, solo se corre, se copia. Y con eso sí estoy trabajando. Menos U por B, pero sin olvidar que está menos 2/5 antes. Menos U por B es menos 2/5 por X por esto. Entonces va a quedar menos 2 sobre 25. Ya había copiado el menos. Voy a tener 2 sobre 25 del 5 que está multiplicando acá. X e a la 5x. La fórmula dice menos esto que está aquí, b por d1. Pero como la fórmula dice que es menos y hay que multiplicar menos 2/5 antes, entonces el menos por menos va a dar más. 2/5 multiplicado por esto va a quedar 2 sobre 25 e a la 5x diferencial de x. Y prácticamente ya tenemos nuestra respuesta porque solo nos queda integrar esto y la integral de eso ya la conocemos. Copiamos entonces. Queda x al cuadrado sobre 5 e a la 5x menos 2 sobre 25 x e a la 5x más la integral que está aquí, la integral de e a la 5x es 1 sobre 5 por la constante y esto va a quedar 2 sobre 125, ya que es la multiplicación de 5 por 25, e a la 5x más una constante c. Y ya tenemos la respuesta a este ejercicio. Este ejercicio que está acá se puede resolver fácilmente con un método que se llama tabular. Este método se utiliza como método alternativo para comprobar si estoy haciendo bien la integración por partes en algunos casos. No se puede usar en todos los casos, solo cuando hay un polinomio y en este caso hay una función exponencial. Solo cuando hay un polinomio ya que se me va a hacer cero alguna vez la derivada. Es la única forma que yo puedo usar este método tabular. Entonces vamos a ver cómo queda. El método tabular dice que van a tener dos integrales, van a tener, perdón, dos funciones. Voy a poner x a la 2 como función 1 y a la 5x como función 2. Y vamos a derivar esta hasta que se haga 0. La derivada de x a la 2 es 2x, la derivada de 2x es 2 y la derivada de 2 es 0. Y vamos a integrar esta la cantidad de veces que derivamos esta. ¿Cuántas derivamos? 3, porque hasta ahí se nos hizo 0. Entonces integramos esta. La integral es 1/5 de e a la 5x. La integral de esto es 1 sobre 25 e a la 5x. Y la integral de esto es 1 sobre 125 e a la 5x. Entonces el método tabular, lo que vamos a hacer nosotros es multiplicar esto cruzado. Así. Y vamos a alternar signos, más, menos y más. Y esto nos va a resultar multiplicar x a la 2, se multiplican los signos, no hay una suma de x a la 2 más, no, se multiplica x a la 2 por esto con signo positivo. Y esto queda 1/5 de x a la 2, que es x, aquí voy a borrar. Aquí tenemos x a la 2 sobre 5 e a la 5x menos 2x sobre 25 e a la 5x más 2 sobre 125 e a la 5x y aquí no me olvido de la constante c. Y ya tenemos, vean, la respuesta igual a nuestro ejercicio anterior. Nuestra respuesta al ejercicio anterior está aquí. Vamos a tener lo siguiente entonces. Vean, igual que el anterior. Ahora, ¿este método es alternativo? No, este método es para comprobar. Normalmente cuando se puede hacer integración por partes, hagan integración por partes. Este método tabular solo lo van a usar para que comprueben que están bien lo que están haciendo con integración por partes. Este método no lo permitimos o no se permite como una técnica de integración, sino una técnica de comprobación de lo que están haciendo. Y ahora vamos a hacer este último ejercicio usando integración por partes. ¿Cómo realizamos este ejercicio? Bueno, para hacer esta integral,
tenemos que hacer un pequeño arreglo algebraico. Vamos a recordar nosotros cómo reescribir cosecante al cubo de x. Cosecante al cubo de x se puede escribir como cosecante de x por cosecante al cuadrado de x diferencial de x. La multiplicación de esto pues nos va a dar en consecuencia cosecante al cubo de x. Ahora lo dejamos de esta manera para hacerlo de una forma más fácil al momento de usar integración por partes. Recuerden que en la integración por partes vamos a tener dos funciones, una que llamamos u y se deriva, y la otra que llamamos db y se integra. ¿Quién va a ser u aquí? La que es fácil de derivar. ¿Quién es más fácil de derivar? ¿Cosecante de x o cosecante al cuadrado de x? Pues esta que está aquí tiene una integral rápida. Entonces mejor vamos a usar cosecante al cuadrado de x, diferencial de x, para integrar, porque esta integral ya la conocemos. Y vamos a derivar cosecante de x. ¿Cuál es la derivada de cosecante de x? Va a quedar menos cosecante de x por cotangente de x. ¿Y cuál es la integral de nuestro cosecante al cuadrado de x? La integral de nuestro cosecante al cuadrado de x nos va a quedar a nosotros menos cotangente de x. Así que, por lo tanto, aquí vamos a tener nosotros el ejercicio un poco más claro. U por b va a quedar menos cosecante de x por cotangente de x menos la integral de b por du. Menos por menos esto va a dar más y aquí va a quedar cosecante de x por cotangente de x por cotangente de x y aquí el diferencial de x falta ver, por diferencial de x. Entonces, ¿de aquí qué obtenemos? De aquí obtenemos nosotros menos cosecante de x por cotangente de x y aquí vamos a tener cosecante de x por cotangente al cuadrado de x diferencial de x. Y recordando un poco de trigonometría que ya aprendimos, vamos a recordar una identidad pitagórica importante. Seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. ¿Cierto? Y además vamos a recordar que cotangente es la relación entre coseno, cotangente de x es coseno de x sobre seno de x. ¿Por qué hago esto? Bueno, porque muchos de nosotros no nos aprendemos las identidades pitagóricas. No sabemos a qué equivale cotangente al cuadrado de x. Si no lo sabemos, lo podemos sacar de acá. Si yo sé que cotangente es coseno sobre seno, entonces lo que voy a hacer es dividir todo lo que está aquí entre seno al cuadrado de x. Y aquí me va a quedar seno al cuadrado sobre seno al cuadrado, esto va a dar 1. Coseno al cuadrado sobre seno al cuadrado, esto va a quedar tangente al cuadrado de x. Y 1 sobre seno al cuadrado, perdón, aquí no es tangente, aquí es cotangente, que es el que estoy ocupando, ¿verdad? Cotangente de x al cuadrado. Y 1 sobre seno al cuadrado, pues esto va a quedar cosecante al cuadrado de x. Entonces ya tenemos nosotros la relación con la cual podemos usar cotangente de x. ¿Quién es cotangente al cuadrado de x? Va a ser cosecante al cuadrado de x menos 1. Paso el 1 que está sumando a restar. Entonces podemos venir nosotros y sustituir. Aquí nos va a quedar copiar lo que tenemos. Copio el cosecante de x y en vez de copiar cotangente al cuadrado de x, copio la identidad pitagórica asociada a él. Aquí va a quedar cosecante al cuadrado menos 1 de x menos 1 diferencial de x. Y esto, por lo tanto, si hacemos el arreglo algebraico, aquí va a quedar menos cosecante de x por cotangente de x menos. Si multiplico esto, me va a quedar cosecante al cubo. Y aquí me va a quedar diferencial de x, ¿verdad? Menos por menos, aquí me va a quedar más. Cosecante de x por 1 me va a quedar cosecante de x diferencial de x. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Bueno, aquí lo que estamos diciendo es que la integral inicial, que era cosecante al cubo de x, diferencial de x, es igual a esta integral que está aquí. ¿Y qué va a pasar? Tengo que
la integral de cosecante al cubo de x tiene en su respuesta también a cosecante al cubo de x. ¿Qué hago? ¿Está malo? No, no está malo, está correcto. Lo que yo voy a hacer es pasar esto que está aquí al otro lado a sumar. Y me va a quedar ahora 2 cosecantes al cubo de x. Me va a quedar la primera cosecante al cubo de x y esta que está restando que la pasé a sumar más cosecante al cubo de x. ¿Igual a quién? Igual a menos cosecante de x por cotangente de x más la integral de cosecante de x diferencial de x. Entonces, de aquí nosotros obtenemos prácticamente la respuesta. Implica que 2 veces la integral de cosecante al cubo de x diferencial de x es igual a menos cosecante de x por cotangente de x más, esta ya está definida y queda como un logaritmo natural. Esta va a quedar logaritmo natural de cosecante de x menos cotangente de x. Y la respuesta, lo único que nos hace falta es el 2, despejarlo de aquí, que está multiplicando, pues lo paso al otro lado a dividir. Si el 2 que está aquí multiplicando lo paso al otro lado a dividir, ya tengo la respuesta. Solo le agrego una constante c y tengo la respuesta del ejercicio. Entre 2, y c entre 2 va a quedar otra c, que la vamos a dar así. Y esta es la respuesta de nuestro ejercicio.